Y bueno, pues hoy será nuestro cuarto y último sermón temático. No quise empezar el año ya directo en la enseñanza de Gálatas, que va a estar buena, sino quise conectar un poquito lo que vimos la semana pasada. ¿Cuántos de aquí se acuerdan de los atributos? Bueno, del atributo de Dios que hablamos la semana pasada. ¿Quiénes de aquí se acuerdan? ¿Sobre qué atributo de Dios hablamos? Que Dios es soberano, ¿verdad? Y en su soberanía Él ¿qué provee? Providencia, ¿verdad? Entonces, quiero cerrar este pensamiento sobre la soberanía de Dios, sobre su providencia, hablando de la fe y la fidelidad. Y es un buen propósito de año nuevo. ¿Cuántos de aquí se comieron sus 12 uvas? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Se le entraron? Yo no sé cómo le hace para comer 12 uvas en 60. ¿En cuántos segundos son? ¿60? Algunos dicen 12, ¿no? 12 campanadas. Es un arte eso, yo nunca pude, siempre me atraganté, entonces este año no lo hice. Pero el mundo se propone, ¿verdad? Cosas o deseos con esta ilustración de las uvas y pues está bien, o sea, para ponerte una meta y para saber qué quieres este año, pero casi todos los propósitos son propósitos temporales. Y yo te animo a que puedas este año proponerte algo eterno, que tu propósito sea eterno. Y este propósito eterno es pedirle al Señor que en este año aumente nuestra fidelidad, que aumente nuestra fe y que podamos conocerle más durante este 2026. Y pues como te decía, hablando de la soberanía de Dios y de su providencia, entendíamos que todo lo que sucedió en 2025 y todo lo que sucederá en 2026 está en manos de un Dios soberano, que controla su creación, y saber que estamos en manos de un Dios soberano debería de generar en ti un impacto o influir en algo, que es en confianza en que estás en manos de un Dios que tiene todo bajo control. Ahora meditábamos sobre Romanos 8:28, que dice que y sabemos que los que aman a Dios, todas las que ayudan a bien, ¿verdad? Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, para que tú puedas creer este verso, necesitas fe. Si no, solo suena bonito. Si no, solo te lo puedes aprender de memoria incluso. Pero para que tú realmente puedas descansar en Romanos 8:28 necesitas fe. Porque responder así, responder como este verso nos dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, pues no es una reacción natural. No es algo que tu cuerpo, tu carne naturalmente responda. Cuando algo no te sale bien, regularmente llega el fatalismo. El fatalismo se hace presente como ya todo se acabó, ya todo se derrumbó, ¿no? Y esa es la respuesta natural, tuya y mía. Pero cuando las cosas confiamos que ayudan para nuestro bien, entonces la fe está activándose en ti. Y es por eso que hoy quiero hablar de esto. Con fe, tú y yo vamos a poder ver las situaciones, quizás no como esperábamos, pero vamos a poder ver las situaciones como el Señor está preparando nuestros corazones para atravesarlas. Así que, si a lo mejor tus propósitos de año nuevo fueron mejorar mi salud, conseguir un nuevo trabajo, casarme, no sé, cambiarme de casa, comprarme un auto, viajar, no están malos, no son propósitos malos, no te estoy diciendo que no lo hagas, pero todo eso es pasajero, todo eso pasa. Así que el propósito que Dios tiene para tu vida, al ser eterno, es mucho mayor, y qué mejor pedirle a Dios que nos ayude a poder caminar hacia ese propósito. Empezamos el año agitado, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí los despertó un temblor? Dios es soberano en su creación, hermanos. Y si así quería el Señor empezar 2026, gloria a Dios. Pero no solamente tuvimos un sismo, también empezó agitado en temas geopolíticos y de guerra. No tengo que darte el contexto, pero en 4 días
ya llevamos sismos, ya llevamos ataques de una nación a otra, ya llevamos un gobierno derrocado, y bueno, solo son 4 días. Hoy no sabemos qué más vaya a pasar, pero Dios es soberano en todo eso. Y quizás también en lo personal hayas tenido un inicio agitado. A veces hacemos un plan y las condiciones dicen otra cosa, y pudiste haber tenido también un 2026 agitado. Pero aún en medio de todo esto, hermano, recuerda que nada está fuera del control de Dios. Porque cuando reconoces esto, tu fe está creciendo. Fe y fidelidad. Fe y fidelidad. ¿Qué tienen en común estos dos temas? Vamos a descubrirlo en su palabra. No dejes que yo te cuente una historia de lo que yo creo que es fe o de lo que yo creo que es fidelidad. De hecho, yo te invito a descubrir lo que es fe y fidelidad basado en la palabra de Dios. Y es una invitación que siempre te voy a hacer. Escudriña la Biblia. Pon a prueba lo que yo te digo aquí. Pon a prueba lo que cualquier predicador se atreve a decir en un micrófono. Así como los hermanos de la iglesia de Berea examinaban todo lo que Pablo les decía, llevándolo a la luz del Antiguo Testamento, también tú y yo necesitamos entender que es algo necesario examinar lo que estamos predicando. Porque el hecho de que tú solamente escuches y creas y no escudriñes, no fortalece tu fe. El hecho de que tú escuches con sinceridad y con entendimiento y con intención y vayas a la palabra posteriormente haciendo una investigación personal de lo que yo te estoy diciendo, va a aumentar tu relación con Jesús. Te va a llevar a tener un gusto diferente por la Biblia. Entonces, te invito a que veas también lo que dice la Biblia sobre fe y fidelidad. Vamos a comenzar con fe y para esto vamos a ponernos en manos de Dios, ¿sale? Señor, te damos gracias, Padre, por este domingo que hoy nos permites nuevamente estar aquí. Gracias porque es por tu fidelidad, Señor, que una nueva mañana nos has dado la capacidad de respirar, de levantarnos de una cama y poder venir, Señor, a esta congregación a escuchar más de ti. Te pido que abras los sentidos espirituales de mis hermanos, que podamos ver en tu palabra la riqueza de cada verso, la riqueza de cada tema que tú hoy traes a nosotros, cada verdad. Permíteme a mí exponerla con toda confianza de que tú estás hablando a través de mí, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude con revelación. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Comenzar por fe, o comenzar con la fe, es algo que quiero que consideres viendo un evento que sucede con Jesús y sus discípulos en Lucas 22:31. Lucas 22:31. Vamos a ver que Jesús está anunciando este acontecimiento tan conocido por muchos de nosotros, que es la negación de Pedro. ¿Cuántos de aquí conocen ese momento? Cuando Pedro negó al Señor. Pero antes de que Pedro negara al Señor, sucede algo interesante. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, versículo 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La oración de Jesús por Pedro no fue que el diablo no lo zarandeara, no fue que no atravesara la prueba, sino fue que su fe no faltara. Y en otras versiones dice que tu fe no falle. Tú te sabes el resto de la historia y sabes que la fe de Pedro falló. Pero dice ahí que una vez vuelto, en el versículo 22, una vez vuelto, tú afirmes a tus hermanos. La fe va a ser probada, hermano. Tu fe y mi fe va a estar bajo prueba. Así que esa debería de ser una oración al Señor en este 2026 de todos nosotros, que nuestra fe no falte, que nuestra fe no falle. Y vamos a entender
¿Cuán importante es pedir esto? Sabiendo primero qué es la fe, de dónde viene, o cómo funciona la fe, cómo Dios la prueba y cómo la fidelidad se convierte en una evidencia de alguien que está abundando en fe, o que su fe no está fallando. Y la fe es tan crucial, hermano, tan crucial para tú andar en Cristo, porque sin fe no puedes andar en gozo. Sin una vida de fe, la vida cristiana se vuelve tediosa, se vuelve gravosa, se vuelve desalentadora, y déjame decirte, entonces va a faltar y va a fallar. Por eso, que tu fe no falle, que tu fe no falte. Y la primera pregunta que necesitamos responder es, bueno, ¿y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La Biblia nos da la definición más famosa en Hebreos 11:1, y muchos de ustedes aquí la saben de memoria. ¿Qué es la fe? Ah, mira, sí se la saben. Si fueron a su escuelita dominical cuando eran niños. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son dos letras fáciles de pronunciar, ¿verdad? Fe. Son fáciles de escribir también. Son fáciles de memorizar, ya vi que sí. Pero qué difícil puede ser vivirla cuando la fe no está cimentada en la verdad. Fe, la palabra en griego es pistis, que significa creencia, significa confianza o seguridad en algo o en alguien. En pocas palabras, Hebreos nos está diciendo que la fe es confiar en algo que no puedes comprobar. Pero la fe tiene un ingrediente que es la convicción. La convicción de lo que no se ve. Y esto es creer que Dios va a cumplir su palabra, aun cuando no exista la más mínima evidencia de que así va a ser. Aun cuando todo el contexto indica que no va a suceder como Dios ha dicho. Noé, tú recuerdas quizás la historia de este hombre. Noé recibió una instrucción. 500 años tenía Noé cuando nacen sus hijos. Eso está en Génesis. No vamos a ir allá por cuestión de tiempo. Tenía 500 años cuando nacen sus hijos y recibe la instrucción posteriormente de construir un arca, ¿verdad? Un arca para una situación poco probable, un diluvio. El Señor iba a traer juicio a la tierra a través de un diluvio, pero prepara a Noé dándole instrucciones de construir un arca. Bueno, pasaron aproximadamente 100 a 120 años desde que Jehová le da la instrucción a Noé. 120 años y empieza a llover, o empieza la lluvia. 120 años Noé no vio ni la más mínima señal de que iba a haber un diluvio, pero él estaba convencido en las palabras de Jehová. Tú y yo a veces recibimos una palabra del Señor. Pasan un día, una semana, 10 días, y como no vemos que la palabra está mostrando destellos, pues ya la dejamos de creer. Esa no es fe, porque no había un convencimiento de lo que habías entendido. Noé tenía la convicción de que iba a suceder tal como Jehová había dicho. Y la convicción espera que Dios obre. La convicción trae paciencia a tu vida. Simplemente porque sabes que Dios va a cumplir su palabra, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la fe te va a permitir continuar creyendo, aun cuando no se asome ni la más remota nube acerca del diluvio que Dios había dicho que vendría. Aun cuando no exista evidencia de que su obra está cercana, tú puedes seguir convencido por fe, porque es la convicción de lo que no se ve. Así que Hebreos 11:1, más que una definición de la fe, se muestra más como una declaración de lo que hace la fe en ti. Trae convencimiento, trae certeza de esperar. ¿Tú crees en la fuerza magnética? ¿Cuántos de aquí creen que existe la fuerza magnética? Pues creo que todos, ¿no? ¿Cuántos de aquí pegan un imán en su refri y saben que cuando acerques ese imán al refri se va a pegar?
¿Crees porque has visto cómo funciona la fuerza magnética? ¿O crees por el efecto que hace la fuerza magnética? Tú y yo no podemos ver los campos magnéticos. Es algo invisible para nuestros ojos. Pero sí podemos ver el efecto que tiene el magnetismo cuando los polos opuestos se atraen o los polos iguales se repelen. Así como eso, hermano, tú y yo tenemos que ver la evidencia de la fe, no esperando ver cómo funciona, sino más bien el efecto que tiene en tu vida y en mi vida. La fuerza magnética me hace creer en su existencia por el efecto que genera en los metales. La fe también puede tener ese efecto en ti. Quizás no ves lo que estás esperando, pero sí puedes sentir cómo el Señor está trabajando en ti a través de esa espera. Así que nuestra fe en la existencia de Dios no es porque tú y yo podamos verle físicamente. Andamos no por vista, ¿verdad? Sino por fe. Así que tú y yo creemos en Dios no por lo que vemos, sino por este tipo de fe, convencimiento de lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, vemos en la creación cómo todo existe y subsiste de una forma perfecta. Y aún así hay gente que decide no creer en Dios. Cuando la Biblia se escribe no existía tal conocimiento sobre cómo funcionaban los átomos, los protones, los neutrones, nada de eso sabían. Pero Colosenses 2 nos habla de cómo todas las cosas subsisten por medio de aquel, por medio de Jesucristo. Ahora, en este último siglo sabemos que hay átomos, que hay moléculas, etc. Pero hay una molécula en especial que le llaman los científicos la molécula de Dios. ¿Qué es lo que explica que las cosas subsistan? Tú y yo tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno, pero tú y yo no podemos crear agua. A pesar de que te sabes la fórmula del agua, H2O, el hombre no puede crear agua, porque hay una molécula que hace posible la creación al unir estos dos elementos. Ahora el hombre decide no creer, pero nosotros, a pesar de que no hemos visto a Dios físicamente, vemos en su creación la evidencia de que Él existe. Vemos también como hombres que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados, ahora vienen a vida a través de la fe, a través de Cristo, y cómo pasan de una vida miserable y completamente devastada a una vida donde ya no vive Él, sino Cristo, y ahora vive para su gloria. Qué milagro tan más grande ver vidas pasando de su muerte espiritual a una esperanza de vida eterna. Ahora, una vez que alguien recibe a Cristo, recibe vida. Dice, yo vine a traerles vida y vida en abundancia, ¿verdad? Es una de las palabras de nuestro Señor. Así que cuando tú recibes vida, también puedes experimentar su poder, su amor, porque puedes sentir. Un hombre que está espiritualmente muerto no puede ver a Dios, no puede sentir a Dios porque está muerto. Pero alguien que ha recibido a Cristo y que Cristo ha traído su vida, empieza a experimentar, empieza a ver la evidencia de Dios en él. Y cuando Dios trae vida, trae fe. Vamos a ver que la fe va a ser algo que tú y yo no podemos conseguir, sino que es un regalo que Dios deposita en ti. Y aquí viene una pregunta. ¿El hombre sin Cristo puede tener fe? ¿El mundo tiene fe? El mundo tiene un concepto diferente de fe, pero sí cree en algo. El mundo conceptualiza la fe como el optimismo de que una remota posibilidad permita que algo suceda a tu favor o como tú esperas. Pero esto es muy diferente a la fe que está en la Biblia, porque la fe tiene una convicción. Yo no estoy esperando a ver si sucede. En la fe yo tengo la convicción que va a suceder. No sé cuándo, no sé cómo, pero va a suceder. El Señor Jesucristo va a regresar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un convencimiento. Quizás esperas las señales del fin para ver si crees.
Pero eso ya no es fe, eso ya es estar nada más atento a ver en qué momento te pones a cuentas con Dios, porque el anticristo ya se paró, ¿verdad? Ya se levantó. No, o sea, fe es tener la convicción de que Jesucristo va a regresar. La fe del mundo es, pues a lo mejor va a regresar, a lo mejor y sucede. Y bueno, en este ejemplo, va perdiendo tu equipo favorito de fútbol y andas ahí todo ansioso y no sabes qué va a pasar, traes un 3-0 en contra y viene tu amigo y te dice, ten fe, ahorita que metan a Alexis Vega, vamos a dar la vuelta. Y tienes fe en el goleador, tienes fe de que si meten a Alexis de la banca, entonces pues vamos a ganar la final. Tu fe está puesta en la remota posibilidad de que el entrenador meta al jugador y que el jugador haga la diferencia. Pero puede pasar como no puede pasar. El mundo tiene este tipo de fe, confianza y seguridad en las circunstancias, en que algo suceda o que en alguien venga y que haga que las cosas sucedan. Pero en la fe cristiana no es así. Nosotros no tenemos duda, estamos convencidos de la palabra de Jesucristo. Y es interesante porque el mundo desvía la fe del hombre poniéndola en cosas de esta tierra, en una cuenta bancaria, en un presidente, en una pareja, en una propiedad, en una iglesia incluso también, en una imagen, hasta en pastores también. Hay gente que confía más en sus pastores que en lo que dice la palabra. Pero también hay una sutileza del enemigo de tener fe. Ten fe en ti mismo, crees solo en ti y es suficiente. Ten fe en ti y todo es posible. Pero cuando hablamos de fe en la Biblia, estamos hablando de la fe en el Señor Jesucristo, la fe que te va a dar la certeza y la convicción. Sin embargo, hermano, este tipo de fe, con convencimiento y con certeza, es algo sobrenatural. No es algo que tú puedes conseguir. Es algo que está fuera de tu capacidad y que solo vas a obtenerla como un regalo. ¿Por qué te digo que la fe puesta en el Señor Jesucristo es algo sobrenatural? Acompáñame a Romanos 3:10. Porque hay un par de veredictos que hace el apóstol Pablo respecto a tu condición y mi condición sin Cristo. Nadie naturalmente cree en Dios por iniciativa propia. Nadie. A lo mejor tú dices, no, yo sí decidí buscar a Dios. Es el Espíritu obrando en ti. Realmente nadie. Romanos 3, versículo 10, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el veredicto que hace Pablo respecto al hombre sin Cristo. Nadie busca a Dios por iniciativa. Si tú te has acercado a Dios es porque Él ha puesto en ti un regalo llamado fe. Pero mira, no solamente lo dice en Romanos, también en Efesios, que apenas lo vimos, Efesios 2, del versículo 1 al versículo 5, pues nos declara el diagnóstico. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermano, el hombre sin Cristo está muerto y no tiene la capacidad de creer en Dios, porque está muerto. ¿Qué hace un cadáver? ¿Qué puede hacer un cadáver?
Nada, porque está muerto, no puede hacer nada. Pues espiritualmente el hombre muerto tampoco puede hacer nada, que es lo que estamos viendo aquí. Ahora, Satanás ha engañado al hombre con argumentos desde el jardín del Edén, haciéndole creer que sí puede hacer algo por él mismo, que sí puede ser como Dios. ¿Recuerdas? Estando en el jardín del Edén, reciben la mentira de tú puedes ser como Dios. No le creas, quizás como te dijo Dios no es como es, quizás te está ocultando algo, quizás te está privando de algo, y muchos caen en la mentira de tener fe en uno mismo en lugar de venir a la fe en el Señor. Aún como creyentes, hermanos, la tentación que se nos presenta siempre es la de confiar en nuestras propias habilidades en lugar de confiar en el regalo del Señor, que es la fe. Porque tu carne te dice, tú lo puedes realizar, tú lo puedes hacer, no necesitas de esto, no necesitas del otro. Y forcejeas y luchas y te esfuerzas al máximo para lograr lo que te propusiste, pero después de una larga batalla, híjole, llega la derrota y finalmente terminamos donde debimos haber comenzado. Señor, ayúdame a lograrlo porque sin ti realmente no puedo hacerlo. Y es en esta sutileza que el enemigo te hace creer que no necesitas a Dios, que tú puedes hacerlo por tu propia cuenta. Pero cuando el hombre ha recibido a Cristo, la fe se va a ir perfeccionando. No es una fe perfecta, pero va a ser una fe que se va a perfeccionar. Y la pregunta aquí es, ¿de dónde viene la fe? Ya entendí lo que es, ya entendí qué efecto tiene, pero ¿de dónde viene? ¿O cómo funciona? Viendo Dios nuestra incapacidad de acercarnos a Él naturalmente, Él viene a nuestras vidas y a través de su palabra es que puede hacer que la fe nazca en tu corazón. Él la produce en tu corazón. Romanos 10:17 es uno de los textos también que más usamos para hablar de la fe. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con que la fe va a venir por el oír? No se trata solamente de recibir sonidos físicamente. Se trata de la recepción entendida y aceptación activa de lo que tú estás oyendo. Hoy varios de los que están aquí están atentos a la palabra, pero puede haber otros que solamente están oyendo bla, 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 y que quizás no lo estés disfrutando, mientras otros lo pueden estar disfrutando muy bien, porque a través de oír la palabra de Dios, a través de entender lo que estamos hablando, hay una aceptación activa de lo que estamos diciendo. Muchos oyen la palabra y no pasa nada en su vida. Es porque la oyen sin el deseo de entenderla y con una negación activa. Y velo así el Evangelio, hermano, la palabra de Dios es como una medicina para las personas que tienen un cáncer espiritual llamado pecado. Para que alguien sea curado de un cáncer, necesita 3 cosas. Número 1, oír un diagnóstico. Saber que tiene una enfermedad que lo está matando. Número 2, entender que necesita un tratamiento para ese diagnóstico. Entender que su cuerpo requiere ayuda externa. Y número 3, el más importante, aceptar que esa medicina sea aplicada. De nada te sirve tener el entendimiento de la enfermedad, el conocimiento de la medicina, si no vas y te la aplicas. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Santiago nos dice que no solamente seamos oidores, ¿verdad?, sino hacedores, porque eso es lo que hace que tu fe venga por el oír, y el oír la palabra, por la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que podamos estar expuestos a la palabra de Dios. Ahora, la Biblia también nos enseña que la fe en Cristo es un regalo, y que tú y yo no hicimos nada para merecerlo. Está en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es un regalo. La fe es un don de Dios. Esto lo debemos tener claro tú y yo como cristianos, que en su soberanía Dios ha traído fe a cada uno de nosotros. Alguien puede recibir la fe mientras estamos predicando este sermón, gloria a Dios, pero quizás no. Otros pueden recibir la fe leyendo acerca de Jesús en una Biblia que le regalaste en Navidad, gloria a Dios. Otros pueden recibir la fe con un folletito que alguien les entregó en la calle, gloria a Dios. Otros pueden recibir la fe mientras compartes de ella en una cena familiar. No hay métodos específicos para recibir la fe, simplemente es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermano, no desaproveches las oportunidades de hablar de tu fe con otros, porque puede ser el momento en el que Dios esté despertando aquel corazón muerto y trayéndolo a vida. La fe no es un producto de la convincente presentación de un predicador que sabe mucho de teología, que expone sus credenciales, que fue a los mejores institutos bíblicos. La fe no se produce por traer al mejor predicador. La fe se produce por hablar del mensaje de Jesús, por hablar del mensaje de salvación. Y este es el medio que Dios decidió en su soberanía utilizar para salvar a los hombres. Así que si tú has sentido, hermano, que tu fe ha faltado, ha fallado, ha disminuido, y has creído que depende de tu capacidad de no faltar a la iglesia, de hacer, no sé, hermano, a lo mejor te pones ciertas condiciones para poder aumentar tu fe, pero no estás viniendo a la fuente que es la palabra de Dios. Yo te invito, hermano, a que puedas confiar en lo que acabamos de leer. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es Dios quien a través de su palabra usa la iglesia para compartirla, que es lo que está sucediendo en este momento. Así que si tú y yo entendemos esto, ¿qué puedes hacer para que tu fe no falte? ¿Qué puedes hacer este año para que tu fe no falle? Te puedo dar 2 consejos. Número 1, comprométete con la palabra de Dios. Comprométete. Aparta tiempo para esto. Es más, si te gustan las agendas, aparta un tiempo para esto. No las obras de tu tiempo, hermano, porque créeme, nunca te va a sobrar tiempo para leer la Biblia. Jamás te va a sobrar. El enemigo es tan sutil que te va a distraer. Así que si lo haces cuando tengas tiempo, te vas a dar cuenta que pasaron ya 3 días, 4 días, una semana, y estás desconectado de la palabra. Comprométete con tus tiempos en la palabra de Dios. Si a lo mejor te cuesta trabajo, dices, es que no le entiendo, me aburre, me duermo, pídele a Dios sabiduría cada vez que la abras. Es más, yo te invito, acércate con un hermano de confianza y dile, oye, quiero este año realmente comprometerme con la palabra de Dios, ayúdame a hacer un devocional. ¿O con qué libro me aconsejas leer? ¿Por dónde me aconsejas empezar? Comprométete. Es algo que te va a ayudar a que tu fe no falle. Número 2, pídele a Dios. Tan fácil como eso. Pídele a Dios que aumente tu fe. En Lucas 17:5 vemos a los apóstoles pidiéndole esto mismo a Jesús. Los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Así que en la oración, hermano, tú también puedes pedirle a Dios que te provea de este regalo tan precioso que es la fe. Y cuando tú la has recibido, bueno, la fe va a ser probada. La fe va a ser probada para que sea perfeccionada. ¿Y cómo Dios prueba la fe? Primera de Pedro 1:6 es uno de los pasajes que nos habla de estas pruebas. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me gustó cómo lo expone también. Primera de Pedro 1:6 y 7 dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro.
aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Para demostrar la fortaleza, la autenticidad de la fe que tú y yo decimos tener o que profesamos, Pedro nos está diciendo que va a ser probada con fuego. Pedro afirma en esta porción que las pruebas sirven para autentificar tu fe, para profundizarla y para que el resultado de esa fe pura se manifieste en fidelidad a Jesús. Un metal tiene que ser llevado al fuego para que toda la escoria, todas esas impurezas se vayan a la superficie, y entonces sí, el orfebre o el alfarero, no me acuerdo el nombre, cómo se le llama, quita todas esas impurezas y deja el metal puro, y entonces puedes tener la certeza de que ese metal es 100% puro. La prueba con fuego es parte del proceso, hermano. No lo podemos evitar. Yo quisiera decirte, hermano, ven a la fe y no vas a tener problemas. Te estaría engañando. Te estaría engañando. Vas a tener pruebas. Es parte de un proceso que el Señor va a utilizar para perfeccionarte. Es interesante que después de este proceso de refinación, de separar la impureza del metal precioso, ahora sí se puedan crear joyas tan preciosas como las que tú quizás conoces o has visto en algún lugar, pero es hasta ese punto, no antes. No antes. Y como creyentes, tú y yo debemos de vivir con la expectativa de que nuestra fe va a ser probada con fuego. Proverbios 17:3. Proverbios 17:3. Salomón escribe: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. La fe, hermano, que pasa la prueba, va a permanecer fiel. La fe que permanece fiel es una fe que ya ha probado. Aquí en la pantalla ustedes lo ven, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Lo que estoy diciendo, el fuego prueba la pureza de estos metales, pero es Jehová el que va a probar tu corazón, hermano. Si te encuentras hoy preguntándote, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué permites este sufrimiento? ¿Por qué me pasó lo que me pasó el año pasado? ¿Y por qué veo que este año se va a volver a repetir? Recuerda esto: ser probado por fuego te va a hacer más fuerte y más puro en tu fe mientras permaneces firme en la adversidad. Santiago 1, versículos 2 y 4, también un pasaje que nos da esperanza respecto a la prueba de nuestra fe. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce algo hermoso. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Algunos queremos que no nos falte cosa, pero no queremos la parte que vemos anteriormente, ¿verdad? No queremos ver nuestra vida en prueba, pero si tú estás atravesando una prueba en tu fe, tenla por sumo gozo. Tenla por sumo gozo, porque esta prueba va a traer paciencia, y esa paciencia va a ver su obra completa, para que seáis perfectos y cabal. Muchas veces he tenido yo que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque me he quejado también de las pruebas. No soy infalible, también he visto situaciones y ¿por qué, Señor? ¿Por qué si estamos sirviendo en tu obra? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué permites estas cosas? Pero cuando termine el cuadro, cuando el Señor nos deja ver el cuadro terminado, pues podemos ver claramente cuán equivocado estaba yo de querer hacer las cosas como yo quería hacerlas. Dios estuvo todo el tiempo obrando su plan perfecto, a pesar de que
yo veía cosas que no eran en mi criterio la forma correcta de hacerlo. Aún así, el Señor me lleva a pedirle perdón. Y también es natural, hermano, que nos equivoquemos pensando en decirle a Dios cómo probarnos. Sí, Señor, pruébame, pero que no sea con una enfermedad. O pruébame, pero que no sea con lo económico. O pruébame, pero Dios está... No, hermano, deja que el Señor te pruebe en la medida que Él necesita probarte. Y es más, hermano, a veces no pasamos la prueba de fe, a veces la queja viene. Pero también eso Dios lo ocupa para nuestro bien. Aun cuando reprobamos, Él también nos enseña algo. La falta de fe produce infidelidad. La incredulidad de Adán y Eva a las instrucciones de Dios los llevó a ser infieles y a tomar la decisión que tomaron. Así que cuando tu fe aprueba, esta va a permanecer fiel y se va a mostrar en fidelidad, que es mi último punto de esta enseñanza. La fidelidad está ligada a tu fe, hermano. Tu fe probada y tu fe genuina va a tener como evidencia la fidelidad a Dios. Y en este pasaje que vamos a ver en Gálatas 5:22, es el fruto del Espíritu. Es uno de los textos que vamos a ver en nuestra serie de Gálatas. Ya me estoy un poquito adelantando, pero dentro de las características que vemos como parte del fruto del Espíritu, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y ¿qué? Fe. Y fe. Y entonces puedes decir, a ver, Pablo, ¿qué onda? ¿No que era un don de Dios? Ahora es un fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué es? La fe aquí en este contexto, hermano, es descrita junto con otros elementos que describen la conducta de una nueva criatura. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Son rasgos del carácter de Cristo que produce el Espíritu Santo en cada creyente. Entonces, por eso vemos en algunas versiones que lo traducen como fidelidad. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. No es porque el que tradujo se le ocurrió ponerla, sino porque tienen un sentido de un rasgo del carácter de Cristo como parte del fruto. Ahora, el hombre es infiel por naturaleza. Al hombre no le tienes que enseñar cómo se es infiel. Está dentro de él, está dentro de uno. El hombre es infiel a sus creencias, a su pareja, en su trabajo. El hombre es infiel naturalmente. Pero la fidelidad, que es parte de los rasgos del fruto del Espíritu, es parte del carácter de Cristo, que se van viendo en el hogar cuando hay fidelidad entre cónyuges. No solamente de acción, sino también de pensamiento, cuando el hombre deja de desear lo que no es suyo, la mujer deja de anhelar lo que no es de ella. Hay fidelidad en el hogar cuando los hijos obedecen a los padres y los padres crían en amonestación y amor del Señor. Ahí se va viendo la fidelidad. La fidelidad se ve también en el trabajo, como veíamos en Efesios, siendo responsables y siendo excelentes en las tareas que nos tocan hacer para adornar la doctrina de Dios, nos decía también el apóstol, ¿verdad? Poniendo en alto la fe que profesamos. La fidelidad como parte de estos rasgos del fruto del Espíritu también se ve hacia Dios. Al poner a Dios en el centro de tus decisiones, al poner a Dios en el centro de tu vida, estableciendo prioridades basadas en su voluntad, no en la tuya. Así que la fe no solo es la puerta de entrada, hermano. Es el camino angosto donde tú y yo nos mantenemos fieles caminando en nuestra vida. No se trata de tener fe un solo día. Se trata de tener fe cada día. Esto es un rasgo del carácter de Cristo. Esto es un rasgo del fruto del Espíritu. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, vayamos donde vayamos, hermano, debemos hacernos siempre esta pregunta: ¿confío en Dios o confío en mí mismo? ¿Soy fiel a Dios o solo soy fiel a mí mismo? Porque la fe
se pone en marcha en las grandes decisiones y acciones de nuestras vidas. Velo de esta manera. Si tú, joven, estás buscando una pareja, ¿qué tipo de pareja estás buscando? ¿La que agrada al Señor o la que agrada a tus ojos? Si tú estás buscando una profesión, ¿qué tipo de profesión o empleo estás buscando? ¿Uno que honre a Dios o uno que honre tu ego y que solo llene tu billetera? ¿Qué tipo de iglesia estás buscando también? Una iglesia que es fiel a la palabra de Dios, aunque no sea perfecta, aunque se equivoquen los músicos a cada rato y se desentonen los que cantan, o la que me hace sentir cómodo y me entretiene. ¿Qué tipo de amistades estás formando? ¿La que me acercan al Señor? ¿Amistades que me acercan a Él? ¿O amistades que son bien divertidas pero te alejan de Dios? En ese tipo de decisiones podemos ver a la fe actuando en fidelidad. Es por eso que el Señor la va a poner a prueba. Es por eso que el Señor va a evidenciar en quién estamos confiando, si en Él o en nosotros mismos. Se vio la fe. La fe es evidente, hermanos. Y la fe se vio en Sadrach, Mesach y Abednego cuando decidieron ser fieles a Dios, no adorando, no inclinándose a la estatua del rey para tener contento al rey, y terminaron en un horno de fuego. Se vio la fe de José, siendo fiel, decidiendo no ceder a la propuesta de la esposa de Potifar, y terminó en una cárcel. Se vio la fe y la fidelidad de Abraham, siendo fiel a levantarse muy temprano para ir al monte Moriah y estar dispuesto a sacrificar a su hijo. La fe es evidente, hermano. Se vio la fe de Daniel cuando se les prohibió no orar, y él siguió orando a pesar de que eso representaba una sentencia de muerte. A veces creemos que la fe, y esto es erróneamente, es algo invisible entre Dios y yo. Nada más tú y yo sabemos, Dios, cómo es mi fe. No, hermanos. La fe va a ser evidente en la fidelidad que tienes a Dios, y va a ser tangible para ti y para los que están cerca de ti. Sí, la fe está escondida en el corazón, como una raíz está escondida en la tierra. Pero esa raíz no se queda en la tierra, comienza a echar ramas, da un tallo, da ramas, da hojas, da flores, da frutos, no se queda enterrada. La fe de los creyentes, de los cristianos, no se queda en cosas invisibles, termina dando fruto. Así que cuando la fe está en Dios, está en nuestro corazón, se va a terminar viendo, y la vamos a identificar como fidelidad a Dios. Y déjame cerrar esta enseñanza invitándote a que el mejor propósito espiritual que te puedes terminar este 2026 sea crecer en fe y en fidelidad a Dios. Es un buen anhelo, hermanos, que podamos pedirle esto al Señor. Ayúdame a crecer en tu carácter, ayúdame a crecer en el carácter de Cristo. A lo mejor después de escuchar esto puedes pensar: soy incapaz, no puedo tener ese tipo de fe, no puedo ser fiel o tener ese tipo de fidelidad. Déjame decirte, bienvenido al club. Todos los que estamos aquí somos incapaces de eso. Nadie de aquí por nuestras propias fuerzas podemos ser fiel a Dios. Es un fruto del Espíritu. Pero todo inicia reconociendo que tenemos esa incapacidad de conseguirlo por nuestra cuenta, y entonces necesitamos a alguien que en nuestro lugar, alguien que sí es perfectamente fiel, alguien que no se equivocó, tú y yo podamos confiar. ¿Y quién fue el único hombre perfecto, fiel, obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Nuestro Señor Jesucristo. Él vino a vivir la vida sin pecado que tú y yo no podíamos vivir. Acompáñame a 2 Corintios 5:21. Ahí lo manifiesta. Tú y yo no podíamos ser buenos de ninguna manera, pero Jesucristo sí pudo vivir la vida que tú y yo no podíamos. Dice: al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Al escuchar esto entendidamente, al oír esto, el Señor puede despertar tu fe. Y por medio de su Espíritu Santo, ese carácter que vimos en Gálatas 5:22, perfecto de nuestro Señor Jesucristo, va a empezar a formarse en tu corazón. La fidelidad que estás anhelando no la puedes alcanzar por tus propios esfuerzos. Necesitas al Espíritu que te ayude a imprimir este rasgo del carácter de Cristo en ti como parte de su fruto. ¿Y qué sucede cuando esto acontece? Bueno, el Padre ya no ve el corazón podrido de Alfredo. El Padre lo que empieza a ver es el corazón de su Hijo Jesucristo formándose en Alfredo. Entonces por eso dice que somos hechos justicia de Dios en él. Es por los méritos de Cristo, hermano, que cada uno de los que estamos aquí podemos ser llamados santos y fieles. Santos y fieles. Así que si tú no has decidido recibir a Jesús, hoy es un buen día para decir: Señor, quiero realmente experimentarte, quiero sentirte, ya no quiero solamente oírte, ya no quiero oír de oídas conocerte, sino realmente quiero vivirte y experimentarte. Bueno, necesitas la fe de Dios. Y esta ha venido por la palabra que hemos expuesto hoy aquí. La fe es un don de Dios, y la fidelidad es un rasgo del carácter de Cristo que el Espíritu va a producir en ti. Y aunque esto es producido por Él, tú y yo tenemos un llamado, que es andar en el Espíritu. No puedes dejar que Dios haga todo. Tú también tienes una responsabilidad, que es andar en Él. Y no solo andar en Él, sino oírle. Cuando conocemos bien a Dios, hermano, en la medida que tú conozcas más a Dios, vas a ver reducidas las dificultades para confiar en Él. Así que conoce a Dios. Interésate en conocerle más este año. A lo mejor puedes decir: ya me sé la Biblia, ya leí los evangelios, ya me sé las historias, ¿qué más puedo aprender? Hermano, créeme que no te va a alcanzar una vida para descubrir todo lo que hay en la palabra de Dios. Cuando conocemos a Dios, tu fe te va a llevar a confiar más en Él. Y por último, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, yo te invito, intencionalmente busca no solamente consumir la palabra los domingos en esta hora que invertimos aquí. Abre un grupo en casa con tu familia. No te estoy diciendo que es un grupo de la iglesia. Reúne a tu familia, lean la palabra juntos. Acércate a un discipulado si tu horario te lo permite. Acércate a los estudios que se abren en esta iglesia. Y si no te acomodan los horarios, hay muchos recursos también en línea para que puedas estar abundando en la palabra de Dios. Pero es a través del oír que tu fe va a crecer y